Buenos días, muchachos. El día de hoy, ¿verdad? En nuestra clase de Ciencias de la Comunicación vamos a ver un tema muy importante. Estamos viendo, ¿verdad? El cine como medio de comunicación masiva, ¿verdad? Entonces, una de esas razones por que estamos viendo el cine, ¿verdad? Es específicamente mirar y revisar cómo nace nuestro cine en nuestro país, el cine mexicano, ¿verdad? Y en nuestro cine, ¿verdad? Como en cualquier otra parte del mundo, hubieron épocas muy relevantes. En este caso, en nuestro país, se llamó la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué se llamó la época de oro. Voy a compartir algunas diapositivas para que ustedes vean por qué llamada la época de oro del cine mexicano, ¿sí? Permítame tantito. Vamos a revisar acá. ¿Sí? Ok. Compartimos. Ok. Y tenemos ahí, ¿verdad? La época de oro. ¿Por qué la época de oro? Bueno, en el contexto histórico mundial, ¿verdad? Ahí, en ese tiempo que sale o surge, ¿verdad? El cine de oro en nuestro país, hay una crisis económica, ¿verdad? De los 20, la Segunda Guerra Mundial, hay una escasez de recursos a nivel internacional, no solamente donde fue el contexto de la guerra, ¿verdad? Sino en todo el mundo hay un nivel de recursos muy escasos. Y bueno, en nuestro país empieza lo que es el crecimiento industrial, se empiezan a promover las bellas artes de parte del gobierno y los medios de entretenimiento hacen el boom, se empiezan a respirar, empiezan a surgir esos medios de entretenimiento, le empiezan a dar ese énfasis, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Porque como había una gran crisis mundial, se busca en qué desafogar esa crisis, que los ciudadanos, los habitantes tuvieran algo más en qué pensar, ¿verdad? Entretenerlos, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo se construye lo que es la ciudad universitaria en el Distrito Federal, en el antes llamado Distrito Federal, ¿ya? Y bueno, empieza en los años 30 a los años 50. El cine mexicano tuvo una transición del cine rural al cine urbano, ¿sí? Hemos visto, ¿verdad?, que eran más partes del género ranchero. Este género agotó todas las temáticas que había y surgen, ¿verdad?, los modelos indigenistas, los cuales empiezan a recibir mayores críticas, ¿verdad? Y bueno, la gente de la ciudad era la que más acudía a las funciones de cine. Y entonces con el avance del tiempo, empieza a pasar el tiempo, bueno, pues se empiezan a crear otros intereses temáticos, ¿verdad? La gente trabajadora de la ciudad se empieza a identificar más con el género urbano. Y entonces es cuando los géneros del campo, los géneros charros, surgen una modificación para que se pueda lograr esa aceptación entre el público, ¿verdad?, que estaba en ese entonces. Inicia la época de oro, ¿sí? Época de oro porque pues en tanta cuestión económica que había, ¿verdad?, entre tanta cuestión de una situación realmente fea, pues surge como una luz, ¿verdad? Por eso que brilla, empieza a brillar, por eso se le dice la época de oro, ¿verdad? Muy valiosa. El cine empieza a considerarse algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, data de 1941 hasta 1945. Empieza a tener mucho auge nuestro cine nacional, ¿verdad? Inicia la época de oro. 1933 se fundan los estudios México Films, ¿verdad? Y están presentes los estudios Azteca Films, un gran nivel técnico y artístico bien establecido dentro y fuera del país. Entonces, aparece un decreto en 1939 que todas las salas de cine tenían que exhibir por lo menos una película mexicana al mes. ¿Sí? Las salas de cine que había en nuestro país tenían que exhibir por lo menos una película hecha aquí en nuestro país o de corte mexicano en los cines, ¿verdad? Una al mes, imagínense. Y bueno, es cuando empiezan los primeros éxitos,
en 1936 una película llamada Allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Una película realizada con tintes rancheros, tintes del campo, ¿verdad? Y fue la primera que fue subtitulada en inglés en los Estados Unidos. Además ganan varios premios, por ejemplo, el Festival de Venecia lo gana y el mejor estreno del género de la comedia ranchera, ¿verdad? Entonces, estos son algunas de las fotografías que se toman que data de esa película. Tenemos igual que estudios norteamericanos apoyan el desarrollo del cine nacional. ¿Por qué? Para mantener una estrategia y un control sobre nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa fue la manera de que los países, nuestros países vecinos, tengan esa estrategia de darle impulso para tener bien controlado a la sociedad o al gobierno mexicano, ¿sí? Entonces también sirve el cine como medio de propaganda política, ¿sí? Se dan cuenta que a través del cine pueden lograr hacer propaganda política, ¿verdad? Le dan impulso a los gobiernos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, y le intentan dar un toque indigenista, ¿verdad? Para que vean que en México, en nuestro país, se creaban tintes, que no había distinción, ¿verdad?, para ese tipo de cosas, o para que el gobierno se viera como muy integrador, ¿verdad? ¿Sí? Se adentran en temas muy religiosos y se empiezan a crear cintas del pasado de nuestro país, ¿sí? Entonces viene el clímax, o sea, lo máximo en la época máxima del cine de oro, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, ¿verdad? Pues tras algunas cosas que pasaron en nuestro país, como un hundimiento de un barco petrolero en 1942, al siguiente año empieza a germinar la idea de hacer estudios de cine, ¿sí? Incluso, ¿verdad? Con esa historia también hacen alguna producción de cine, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer producciones con algunas historias que van pasando en nuestro país, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de los estudios Churubusco en la Ciudad de México. ¿Sí? Sigue, ¿verdad? Se funda la Academia Mexicana de Ciencias y Artes, es donde surge la estatuilla del llamado Ariel. Y bueno, es por ejemplo Emilio Fernández, un actor muy consolidado en esos años, llamado el Indio Fernández, empieza una etapa muy importante. Y es donde también, por ejemplo, el actor, a lo mejor algunos de ustedes han oído escuchar, ¿verdad?, Pedro Infante, se convierte en el actor más popular de nuestro país. No solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Fue muy popular, ¿verdad? Y bueno, estos son los géneros que dan inicio y auge al cine mexicano. La comedia, principalmente la parodia y el albur, los dramas familiares, los dramas románticos, las tragicomedias, los melodramas donde hay cierta reivindicación, o sea, hay un mensaje, los tipos rancheros de tipo rural, los de tipo indigenistas y de conflictos armados. Y uno muy peculiar, las rumberas. En ese tiempo había muchos lugares de diversión donde, como lo hoy en día, ¿verdad? Hoy los antros que hay hoy en día, bueno, en ese tiempo eran lugares donde se solía ir a bailar y habían personas o muchachas que les decían rumberas, que eran las que bailaban. Entonces, una antesala, podríamos decir, de lo que es el pole dance, ¿verdad? Eran las rumberas, ¿sí? Y bueno, durante el descenso, ya fue su clima, fue lo máximo, la época de oro, pues empieza a tener un descenso el cine de nuestro país. Empieza pues películas de fantasía, que no muy ubicadas a la realidad, el cine de terror que no fue bien hecho, esos efectos especiales realmente daban mucho que desear, el western, la lucha libre, las animaciones, los dramas fronterizos, ¿verdad? Entonces daba mucho que desear estas producciones y fueron en decadencia, ¿verdad? Y bueno, las temáticas que se abordaban ya eran muy trillados, los triángulos amorosos, el hijo descarriado, los dramas morales, los indígenas que logran un éxito después de pasar un montón de averías y de aventuras, ¿verdad? Por fin logran ser felices, se vuelven millonarios, etc. O el
clásico, ¿verdad? El chico o la chica pobre que se enamora del chico o la chica rica, ¿verdad? Y que triunfan, se casan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy fantasiosas. De hecho, pues hasta nuestros días la mayoría de las telenovelas son de ese corte, ¿verdad? Pero pues como que ya eso no pega. La huérfana que se ve obligada a la prostitución, la desgracia que se asume como la pobreza y pues el tema de la injusticia familiar laboral, ¿verdad? Son temáticas que fueron abordados y que se abordaban en las películas y que pues tuvieron mucho éxito en un tiempo, pero pues como eran repetitivos, fueron en decadencia, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los estereotipos de los mexicanos? En el extranjero nos veían, ¿verdad? Como México, gente pobre pero honrada, el charro caballero o el charro mujeriego o el que cantaba, o la madre abnegada que todo lo sufría, el padre agresivo o controlador, o en su caso las mamás muy posesivas, o en su caso, ¿verdad?, el muchacho rebelde sin causa, ¿verdad? Eran temas, estereotipos que se tenían para las películas. Hoy en día sabemos que pues esos estereotipos han cambiado un poco. De hecho, pues no se ha hecho ya mucho cine mexicano, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad?, con las rumberas, las huérfanas, la muchacha pobre y muy inocente, los devotos, muy religiosos, pues, el pelado, el ebrio, el pachuco. Pachuco pues era una especie de hombre controlador con las vidas de las mujeres, de la vida galante, ¿verdad? Ese era un pachuco, ¿sí? Vestía bien, pero pues realmente era manipulador de ese tipo de mujeres, ¿verdad? Y bueno, la aceptación del público, el auge tenía del 30 al 52. El público se identificaba plenamente, los contextos eran tópicos, eran realistas, realmente eso pasaba en ese tiempo. Y además se utilizaban los íconos de la cultura popular y era un entretenimiento familiar excelente, ¿verdad? Había mucha aceptación en ese periodo, pues le digo, era la época que brilló el cine, era algo valioso, por eso época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Entonces hubo aceptación del público, pero esos temas fueron decayendo hasta nuestros días, que pues ya prácticamente ya no se hacen películas de ese corte. Y habían personajes destacados, todos conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la actriz María Félix, ¿verdad? Era una mujer de belleza agresiva, un personaje único e irrepetible, ¿verdad? Y también Jorge Negrete, plasmar el charro mexicano, el macho gallardo, el mexicano gallardo, y pues pues lucía una voz espectacular, ¿verdad? Y pues brilló mucho en las canciones rancheras. Otro en el corte cómico, pues interpretado por Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Ese fue muy, muy famoso en ese tiempo. Y Germán Valdés Tintán fue otro que tenía una personalidad súper atrayente, un humor puro y además espontáneo, ¿verdad? Y fue muy famoso también en esa época. Pedro Infante, sin duda de los más famosos, el típico hombre noble, fuerte y galán del cine nacional y favorito, no solo del cine nacional, sino a nivel internacional. Emilio Fernández, otro genio de la época de oro, además era director y productor de cine, ¿verdad? Luis Buñuel también era director de cine y fue considerado uno de los más importantes y originales directores de la época del cine, ¿verdad? Las películas destacadas, pues aquí les dejo una lista de estas películas más destacadas dentro de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Ustedes pueden verlas, ¿sí? Y pueden tomar nota, tomar una captura para tener estas como referencia de estas películas. Y bueno, eso es cuanto, ¿verdad?, que les puedo comentar acerca de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Pues como actividad ustedes van a revisar en sus televisiones, ahí en sus casas, buscar una película. A lo mejor pueden buscar una de estas que están aquí. Pues hoy tenemos manera de buscar en internet, ¿verdad?, alguno de estos temas. Pudieran observarla, quizás no terminar de verla, pero sí observar todo el panorama completo de la película. Y ahí en sus libretitas, pues ustedes igual comentar acerca de lo que comprenden acerca del tema. Con esto me despido.
Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego y buenos días.